Mi esposo quiso castigar a mi hija en su graduación porque descubrió que estaba embarazada. En ese momento me dio mucho coraje porque estaba arruinando su día especial, así que le dije en medio de todos que él no tenía derecho ya que ni siquiera era su papá. Nunca se lo había dicho, pero ya era el momento. Esa Navidad yo estaba sentada con un uniforme gris, mirando como una guardia se reía de mí como si fuera un chiste. Afuera sonaban villancicos, adentro olía a desinfectante y derrota. Mi hija me mandó una foto que me partió la cara, una cuna vacía, sin bebé, sin moño, sin nada. Y en la tele, mi esposo aparecía sonriendo como el padre víctima que renace. No me pidan calma, porque esto empezó con una graduación y un Santa Claus corporativo. Yo no soy la mala de esta historia, y eso es lo primero que quiero dejar claro, aunque ya sé cómo les gusta a ustedes apuntar con el dedo cuando una mujer se atreve a decir lo que nadie quiere escuchar. Me llamo Isabel, y por años viví dentro de un teatro de lujo donde el papel principal lo tenía Tomás, mi esposo, dueño de una cadena de jugueterías, de esos que creen que por vender felicidad en cajas de colores pueden también repartir castigos como si fueran cupones. Mi hija Lucía era la razón por la que yo soportaba su ego y sus discursos de familia perfecta. Lucía no era una niña tonta, era joven, sí, pero no estúpida. Y si me preguntan, el embarazo no era el fin del mundo. El fin del mundo era Tomás creyendo que podía usar el vientre de mi hija como excusa para humillarnos en público y sentirse moralmente superior, como si él fuera el juez y nosotros los acusados. La graduación ya venía cargada, de esas ceremonias donde la gente se arregla para aparentar que todo está bien. Tomás insistió en ir, pero no como un padre orgulloso, sino como un dueño inspeccionando mercancía. Cuando lo vi llegar con ese traje de Santa Claus corporativo, rojo impecable, barba falsa y una sonrisa entrenada, supe que no iba a ser una noche normal. Era su manera de recordarle al mundo que él da y también quita. Yo estaba sentada entre madres que aplaudían por reflejo, mientras Tomás se paseaba como si el escenario fuera suyo. Lucía llevaba su toga, estaba hermosa, nerviosa, con esa ilusión ridícula de que la graduación era un cierre y no el inicio de un desastre. Yo la miraba intentando sostenerle el momento, porque a veces lo único que puede hacer una madre es fabricar normalidad a la fuerza. Tomás esperó el instante exacto, el de la foto, el de los aplausos, el de la emoción colectiva, para clavar el cuchillo. Se levantó, pidió el micrófono como si fuera un benefactor, y con su voz de empresario que cree que la verdad es un producto, anunció que Lucía quedaba desheredada por deshonrar el apellido. Dijo que le quitaba las acciones de la empresa, como si mi hija fuera una empleada incompetente y no una joven graduándose. Yo sentí como el aire se volvía pesado, como las miradas se giraban hacia nosotras, y como Lucía se encogía por dentro. Ese tipo de vergüenza pública no se olvida, se pega en la piel. Tomás no estaba corrigiendo nada, estaba disfrutando el control. Y en ese instante, sí, me dio coraje, pero no un coraje elegante, me dio el coraje de alguien que entiende que la humillación es violencia con aplausos. Lo peor es que él lo decía como si fuera justicia, como si castigarla fuera un acto educativo. Y yo, que llevo años viendo su crueldad vestida de principios, no iba a quedarme callada. Porque cuando él decide algo, no lo decide por moral, lo decide por poder, por dinero, por la necesidad infantil de que todos le teman. Yo me levanté. No pensé en consecuencias, porque la consecuencia ya la estaba viviendo mi hija ahí, frente a todos. Y grité lo que tenía que gritar, lo que él jamás esperó escuchar de mí en un lugar tan público, que no tenía derecho a desheredarla, que no llevaba su sangre, que su padre era Julián. Lo dije alto, con la rabia de una mujer a la que le arrinconaron el alma contra una pared. Claro que Tomás se quedó helado. Por un segundo, esa sonrisa de Santa Claus se le murió en la cara. Vi su mente corriendo, haciendo cálculos, no de amor, de números. Luego volvió esa serenidad falsa, ese control de vidrio, y sonrió fríamente como si yo acabara de darle un regalo. Ahí entendí que no había ganado nada, había encendido una mecha. La gente murmuraba, los celulares se levantaron como girasoles, y Lucía me miró con una mezcla de horror y alivio, porque sí, la estaba defendiendo, aunque fuera de la manera más explosiva posible. Tomás no discutió, no gritó, hizo algo peor, sacó el teléfono y llamó a su abogado ahí mismo, como si en vez de una graduación estuviéramos en una junta directiva. Mientras yo aún tenía el pecho ardiendo, él hablaba de cláusulas y fideicomiso, con esa calma que da asco. Fue entonces cuando alguien, no sé si el abogado o él mismo,
mencionó una frase que me dejó fría: linaje biológico comprobado. Resulta que el fideicomiso tenía esa cláusula, y al decirlo de Julián en público, yo misma había activado el mecanismo que no solo afectaba a Lucía, sino a mí. Yo pensé que el problema era que le quitara dinero a mi hija. No. El problema era que, con ese linaje, Tomás podía alegar que yo había construido una mentira familiar, y eso tocaba mi pensión matrimonial, mi seguridad, lo que yo había ganado por años aguantándolo. Porque nadie me regaló nada, yo también construí esa vida, aunque a ustedes les encante fingir que la esposa solo consume. Tomás no se limitó a castigar a Lucía. Decidió arrasar conmigo, porque yo fui la que lo dejó expuesto frente a su público. La graduación terminó siendo un circo, y no por mí, por él, por su necesidad de convertir el evento de su hija en un escenario de castigo. Cuando nos fuimos, Lucía temblaba. Yo le decía que no se preocupara, que esto se arreglaba con abogados, que Tomás no iba a destruirnos, y lo decía porque necesitaba creerlo. En el camino, mi teléfono no paraba, mensajes, notificaciones, gente preguntando si era cierto, si Tomás era estéril, si yo lo engañé, si Lucía era bastarda. Así hablan cuando una familia rica se rompe, no ven personas, ven chisme, ven espectáculo. Yo me repetía que todo era culpa de Tomás por hacerlo público, porque si él no hubiera intentado humillar a Lucía, yo jamás habría dicho nada. Esa noche, en la mansión, Tomás ni siquiera fingió humanidad. No discutió, decretó. Me dijo que a partir de ahora todo pasaba por su abogado, que yo había confesado algo con efectos legales, y que la casa era suya. Lo decía como si yo fuera una intrusa en mi propio hogar. Y lo peor, yo vi en sus ojos que esto no era un arranque, era un plan. Yo le había dado el pretexto perfecto. Lucía, con su embarazo y su graduación convertidos en un escándalo, empezó a llorar como si le hubieran arrancado la piel. Y yo, que soy su madre, no iba a permitir que el mundo creyera que ella merecía ese castigo. Si ustedes creen que yo estaba pensando en dinero, no entienden nada. Estaba pensando en supervivencia. Porque sin ese fideicomiso, sin esa pensión, Tomás nos dejaba en la calle con una sonrisa y un comunicado de prensa. La primera grieta real fue cuando entendí que Tomás no solo quería separarse, quería que yo quedara marcada como la mentirosa oficial, la que engañó al rey de los juguetes. Y si el mundo iba a elegir villano, Tomás se iba a asegurar de que fuera yo. Ahí fue cuando supe que no podía jugar limpio, porque él nunca jugó limpio conmigo, solo lo disimulaba mejor. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, o sea que tu plan de defender a tu hija fue reventarle la vida en público y además confesarte sola un secreto que te destruye legalmente. Eres un incendio con pestañas. Tomás es un monstruo, sí, pero tú le entregaste el bidón de gasolina y le encendiste el fósforo. Y ahora actúas como si fueras la víctima principal. Respuesta de la OP, qué fácil hablar desde tu sofá, ¿no? Si yo no decía nada, mi hija quedaba marcada como una vergüenza y él quedaba como santo. Él eligió humillarla frente a todos, y yo elegí que no se saliera con la suya. Lo que tú llamas confesarme fue decir la verdad cuando él ya estaba destruyendo a mi hija. No me iba a quedar callada para que te sientas cómodo con una madre correcta, punto. Usuario Anónimo 2 dice, dices que no piensas en dinero, pero en cada párrafo estás llorando por la pensión y las acciones. Lucía embarazada y tú preocupada por el fideicomiso. Y encima metiste a un tal Julián en el caos como si fuera un personaje de relleno. Eres la típica que incendia la casa y luego exige aplausos por haber hecho lo necesario, punto. Respuesta de la OP, mira, si tú crees que el dinero no importa cuando un hombre te quiere borrar, es porque nunca te han puesto una bota en el cuello. La pensión no es capricho, es años de vida invertidos, trabajo invisible, aguantar un ego enfermo. Y Julián no es relleno, Julián es la verdad que Tomás quiso enterrar porque le convenía. Que tú no entiendas la gravedad no significa que yo esté equivocada. Actualización 1. El 23 de diciembre, como si fuera un trámite navideño, Tomás nos echó de la mansión. No hubo gritos, no hubo lágrimas de su parte, solo una frialdad administrativa, maletas en la entrada, personal mirando al piso, y su abogado enviando mensajes como si yo fuera una clienta morosa. A mí me ardía el orgullo, pero lo que más me ardía era ver a Lucía con la cara descompuesta, sosteniéndose el vientre como si el bebé también sintiera el desalojo. Lucía entró en crisis nerviosa, y lo digo literal, hiperventilaba, temblaba,
y entre sollozos me culpaba a mí por haber gritado lo de Julián. Me decía que le arruiné la graduación, que ahora todo el mundo la veía como la hija de nadie, que Tomás nunca la iba a perdonar. Yo la escuchaba y por dentro se me revolvía la rabia, porque Tomás había hecho esto, pero el dolor siempre busca un culpable cercano, y una madre siempre es el blanco perfecto. Yo no tenía margen para el sentimentalismo. La calle no espera a que una joven procese su trauma, y menos una embarazada sin dinero. Necesitaba revertir el daño legal, cerrar el agujero que mi frase había abierto. Así que hice lo que cualquiera que entiende cómo funciona el poder habría hecho, intentar controlar la narrativa antes de que te aplaste. Me acordé de un cepillo viejo de Tomás que había quedado en un baño que casi nadie usaba. No voy a entrar en detalles morbosos, pero sí voy a decir algo: el mundo está lleno de pruebas que la gente cree sagradas, y muchas veces solo son teatro con sello. Yo armé una supuesta prueba casera de ADN, algo que pareciera suficiente para sembrar duda, para decir, lo dije por rabia, me equivoqué, claro que Tomás es el padre. Se la envié al abogado con un mensaje perfectamente escrito, de esos que suenan razonables, que yo estaba alterada, que en la graduación explotaron emociones, que Tomás siempre ha sido el padre de Lucía en todos los sentidos, que no podía destruir una vida por una escena. No era solo por Lucía, era por mí, porque si lograba que el abogado dudara, quizá Tomás frenaba el ataque a mi pensión. Mi error fue creer que el abogado de Tomás jugaba a la indecisión. No. Ya habían pedido una prueba judicial de urgencia. Cuando mi prueba llegó, no la tomaron como un intento de reconciliación, la tomaron como fraude. Y no el fraude como mentira de familia, sino fraude del que te convierte en expediente, en imputación, en titular. Cuando me enteré de que mi intento de corregir el daño se convirtió en un cargo penal, sentí un vacío helado. Porque Tomás no solo quería sacarnos, quería dejarme sin salida. Lucía, al ver eso, no se calmó, se quebró más. Me gritó que yo siempre arreglo todo empeorándolo, que por mi culpa ahora hasta la justicia estaba encima. Esa noche dormimos en un lugar prestado, con maletas abiertas y el sonido del teléfono vibrando como un insecto. Yo no dormí, calculé. Y mientras calculaba, entendí que había una sola forma de no hundirnos: encontrar a Julián, el hombre que Tomás nunca quiso nombrar, y convertirlo en un recurso. Porque en este mundo, aunque se escandalicen, la verdad solo sirve si te protege. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: ¿de verdad pasaste de arruinar una graduación a intentar falsificar ADN? Esto ya no es madre defendiendo, esto es criminal con excusas. Y encima te sorprende que un abogado te lo convierta en cargo penal. No eres víctima del sistema, eres el motivo por el que existe el sistema. Respuesta de la OP: ustedes aman decir criminal porque les da superioridad moral barata. Yo estaba intentando desactivar una bomba legal que Tomás encendió por venganza. Él tiene abogados, dinero, poder, y yo tenía una hija embarazada temblando. Si yo no hacía algo, nos dejaba sin nada. No me hablen de pureza cuando el otro juega con bulldozer y ustedes esperan que yo le tire flores. Usuario anónimo 2 dice: lo más triste es que tu hija se está cayendo a pedazos y tú sigues tratando todo como estrategia. Controlar narrativa, sembrar duda, calcular. Lucía no necesita una abogada tóxica, necesita una madre. Pero tú solo piensas en ganar contra Tomás, aunque se lleven a Lucía entre las patas. Respuesta de la OP: mi hija necesita comer, necesita techo, necesita protección real, no abrazos de película. Yo no tengo el lujo de llorar bonito cuando Tomás está activando cláusulas para dejarnos en la nada. Si a ti te parece frío, es porque nunca te han expulsado el 23 de diciembre como si fueras basura. Yo soy madre, sí, pero también soy la única adulta en esta guerra. Actualización 2. Nos quedamos sin dinero real, del tipo que te salva cuando se te cae el mundo. Y con el cargo encima por la falsificación, la puerta de negociar con Tomás se cerró como una trampa. Así que hice lo obvio, buscar a Julián. Porque si Tomás quería usar el linaje biológico como arma, entonces ese linaje tenía nombre, y yo iba a exprimirlo. Encontrar a Julián no fue romántico ni dramático como las historias que vende la gente. Era un músico callejero en bancarrota, con un estuche gastado, manos frías y la cara de alguien que vive de aplausos que no pagan renta. La imagen fue insultante. ¿De verdad este era el hombre por el que mi vida se estaba incendiando? ¿Este era el padre
¿Que Tomás iba a usar para destruirnos? Aún así, me acerqué con firmeza. Le hablé de Lucía, de la graduación, del escándalo, de cómo Tomás nos echó, de cómo el fideicomiso nos estaba pulverizando. Julián me escuchó con una mezcla de curiosidad y diversión, como si yo estuviera contando una telenovela ajena. Eso me irritó, pero no podía darme el lujo de reaccionar. Yo le propuse una idea que, si la piensan bien, era justa: demandar a Tomás por lo que yo llamé paternidad alienada, por años de hacerlo creer padre y beneficiarse de eso, por construir una imagen familiar sobre una mentira conveniente. Le dije que podía pedir millones retroactivos, que Tomás no iba a querer ese juicio, que lo mejor era presionarlo y negociar. Julián se rió. No una risa nerviosa, una risa de burla, de esas que te escupen en la cara sin saliva. Me dijo que yo era increíble, que Tomás me había dado una vida de lujo y aún así yo seguía queriendo morder más. Dijo que él no iba a ser mi herramienta para sacarle dinero al rey de los juguetes. Y ahí entendí que Julián no era un aliado, era un espejo feo. Yo intenté apelar a Lucía, a su responsabilidad, al bebé que venía. Le dije que al menos podía reconocerla, ayudarla, hacer algo. Julián solo se encogió de hombros y soltó una frase que me dejó sin aire: que si Lucía era fuerte, no necesitaba a nadie, y si no lo era, era porque yo la crié para depender del dinero de hombres como Tomás. Lo que no vi venir fue lo siguiente: Julián, con esa sonrisa de artista hambriento, tomó mi historia y la vendió. Literalmente. Se la contó a un canal de noticias, como si fuera un trofeo, con el título perfecto para humillarme: la esposa del rey de los juguetes me ofrece dinero sucio. Y de pronto, ya no era solo un escándalo familiar, era contenido nacional, con panelistas opinando sobre mi moral como si me conocieran. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: fuiste a buscar al papá biológico como si fuera un cajero automático con piernas. Y cuando te salió un músico pobre, te dio coraje porque no encajaba con tu fantasía de merecemos millones. No eres una madre desesperada, eres una estafadora indignada porque el universo no coopera. Y encima te vendió a la prensa porque eres demasiado fácil de exponer. Respuesta de la OP: qué conveniente que lo veas así cuando no eras tú la expulsada con una embarazada y un cargo penal colgándote del cuello. Julián no es un músico pobre, es el origen de una verdad que Tomás usó para aplastarnos. Yo no fui a robarle nada a nadie, fui a buscar una vía legal para equilibrar una balanza manipulada. Si a Julián le pareció gracioso vender la historia, eso habla de él, no de mí. Usuario anónimo 2 dice: no sé qué es peor, que intentes chantajear al empresario o que creas que paternidad alienada es una palabra mágica que te va a soltar millones. Estás improvisando leyes como improvisaste el ADN. Lucía embarazada y tú usando a su papá biológico como arma mediática. Eres un peligro ambulante. Respuesta de la OP: me da risa como todos son expertos en derecho cuando no les conviene que una mujer se defienda. Yo no improviso, yo me adapto porque Tomás convirtió esto en guerra de poder. Y sí, Lucía embarazada, exactamente por eso yo no podía quedarme sentada esperando que el mundo nos tuviera lástima. Si a ti te parece peligroso que yo busque opciones, imagina lo peligroso que es un hombre con dinero, abogados y un ego herido. Actualización 3. El escándalo no se quedó en chisme de sobremesa, empezó a golpear donde realmente duele en ese mundo, en la reputación y en el bolsillo. Las acciones de la juguetería de Tomás bajaron, y lo digo con una mezcla de satisfacción y rabia, porque por fin algo se movía fuera de su control, aunque, como siempre, el golpe me lo quiso cobrar a mí, como si yo fuera la única culpable de que su marca familiar estuviera construida sobre silencios. Tomás me demandó por daños a su empresa, por daño corporativo, por difamación, por lo que fuera que su abogado pudiera empaquetar en un documento con membrete caro. Básicamente, el mensaje era simple: iba a aplastarme legalmente hasta que me arrepintiera de existir. Y cuando un hombre así te demanda, no es por justicia, es para que entiendas quién manda. Yo empecé a sentir paranoia real, porque todo se filtraba, todo se torcía, todo llegaba a la prensa como si alguien me siguiera los pasos. Julián ya había vendido la historia, y ahora cualquier cosa que yo hiciera era prueba de que yo era el monstruo. La gente no entiende que, cuando te pintan como villana, hasta respirar se vuelve sospechoso. Así que hice lo único que tenía sentido: ir por la caja fuerte. Porque si Tomás estaba jugando la carta del linaje y de la familia engañada,
Entonces yo necesitaba algo que justificara mi realidad, algo que explicara por qué esa familia se sostuvo como se sostuvo. Yo sabía que existían documentos médicos, rumores viejos, cosas que él ocultaba como escondía todo lo que no le convenía. Si Tomás era estéril, si había un reporte, una prueba, un papel, eso cambiaba el relato por completo. La fiesta de Navidad de la empresa era el lugar perfecto. Todo el mundo distraído, música, luces, empleados con copas, el ambiente de «somos una familia» que Tomás vendía como producto. Me colé disfrazada de elfo, porque en esas fiestas nadie mira dos veces a un elfo, son decoración humana. Y sí, sé lo que van a decir, pero cuando te cierran todas las puertas legales, te obligan a entrar por la ventana. Mi plan era simple, llegar a la oficina, abrir la caja fuerte o forzar acceso, sacar lo que necesitaba y desaparecer antes de que alguien notara que el elfo no estaba ahí para bailar. Yo no iba a robar dinero, iba a rescatar verdad. Pero el universo, que siempre se inclina a favor del poderoso, decidió que esa noche la seguridad estuviera más agresiva que nunca. Me atraparon antes de llegar a donde tenía que llegar. Fue humillante, porque me agarraron del brazo como si yo fuera una ladrona cualquiera y no la esposa de años del dueño. Y lo peor, cuando revisaron mi bolso, encontraron droga. No me miren así, esa droga no era, para mí. Era parte de mi plan de defensa, porque yo sabía que Tomás iba a intentar ensuciarme, así que yo también necesitaba munición. Iba a plantarla en su oficina para que, por una vez, el sospechoso fuera él. En segundos, todo se volvió sirenas, manos esposándome, empleados mirando con caras de shock, y Tomás apareciendo con su expresión de triunfo silencioso, como si por fin tuviera la escena perfecta para decir, ¿ven? Ahí entendí que no estaba solo ganando una demanda, estaba construyendo mi ejecución pública. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, esto ya es nivel caricatura, te disfrazas de elfo para robar una caja fuerte y encima llevas droga para plantarla, ¿te escuchas? No es rescatar verdad, es cometer delitos en serie y llamarlo estrategia. Tomás podrá ser un miserable, pero tú acabas de regalarle la victoria con moño navideño. Respuesta de la OP, claro, ¿por qué para ti la vida se resuelve con frases lindas y paciencia, no? Tomás ya me había demandado, ya me había expulsado, ya me había convertido en villana nacional. Yo no regalé nada, intenté equilibrar el juego. Si él puede usar abogados y prensa, yo también puedo usar herramientas. Lo que pasa es que cuando una mujer se defiende, de pronto todo es caricatura y locura, punto. Usuario anónimo 2 dice, la droga no era para ti, ajá. Y la ibas a plantar porque, defensa. O sea, ibas a acusar falsamente a alguien y arruinarle la vida, mientras dices que tú solo proteges a tu hija. Lucía está embarazada y tú te conviertes en criminal profesional. Si te meten presa es porque te lo ganaste. Respuesta de la OP, tú no entiendes cómo funciona el poder, y se nota. Tomás no es alguien, Tomás es un sistema con cara humana, dinero, contactos, abogados. A mí ya me estaba arruinando la vida sin que yo hiciera nada, solo por hablar en una graduación. Yo no iba a arruinarle la vida, iba a obligarlo a negociar, a dejar de usar a Lucía como herramienta. Pero claro, es más fácil moralizar desde afuera que admitir que el mundo no es justo. Actualización 4. La prisión preventiva no fue un susto, como algunos creen, fue una jaula con luces frías y tiempo lento. Me imputaron fraude por lo del ADN, allanamiento por lo de la empresa, y lo de la droga lo inflaron como si yo fuera una traficante. Tomás y su abogado se encargaron de que mi nombre sonara peor cada hora, porque el objetivo no era encerrarme, era borrarme. Necesitaba fianza. Necesitaba salir. Porque una cosa es que te humillen en redes, y otra es que te conviertan en un caso ejemplar para que todos digan, mira lo que le pasa a las mujeres que se atreven. Yo no iba a pasar la Navidad ahí adentro si podía evitarlo. Y lo único que aún tenía cerca era Lucía. Lucía estaba a punto de dar a luz en un hospital público, porque, sorpresa, cuando te arrebatan dinero y reputación, no te atienden en clínicas privadas con habitaciones bonitas. Yo sabía que estaba sola, asustada, con dolor, y sí, suena horrible, pero eso también era una oportunidad. Cuando alguien está al límite, entiende que la vida es transacción aunque finjan que no. La llamé y fui directa. Le exigí que solucionara la fianza. Le dije que si el bebé ya venía al mundo en ese caos, lo más inteligente era convertirlo en un salvavidas,
que lo entregara a una familia rica, una adopción rápida, algo que nos devolviera control. No era crueldad, era lógica pura. ¿Qué futuro tenía ese niño en una familia destruida, sin techo, con su abuela encarcelada y su madre señalada? Lucía lloraba, me decía que yo estaba enferma, que cómo podía pedirle eso, que era su hijo. Yo le respondía que dejara el drama, que el amor no paga abogados, que la realidad no se detiene por sentimientos. Le recordé que Tomás nos había quitado todo, y que si ella quería recuperar algo, tenía que actuar. No era vender un bebé, era asegurarle un destino y asegurarnos una salida. Lo que yo no conté, porque no tenía por qué estar calculando cada oreja a mi alrededor, era que las enfermeras escucharon. Ellas, con su moral de uniforme, escucharon la llamada y reaccionaron como si yo estuviera organizando una red criminal, cuando lo único que yo hacía era buscar una solución desesperada. Llamaron a servicios sociales y todo explotó. El resultado fue el golpe más cruel de todos. A Lucía le quitaron la custodia temporalmente por entorno familiar peligroso. Imagínense el nivel de injusticia. El sistema que no movió un dedo cuando Tomás nos echó el 23 de diciembre, si corrió a proteger al bebé de su propia madre por una conversación sacada de contexto. Cuando me enteré, sentí una mezcla de furia y triunfo amargo, porque al menos el mundo estaba viendo que esto no era solo Isabel loca, era una maquinaria aplastándonos. Pero claro, la narrativa pública no funciona así. Para ellos, yo era la villana perfecta, la madre que destruye a su hija y la abuela, traficante. Tomás, en cambio, ya estaba preparando su siguiente acto, el renacimiento. Comentarios de la actualización 4. Usuario anónimo 1 dice, no hay sacada de contexto que salve esto. Le pediste a tu hija que venda a su bebé para pagarte la fianza. Eso no es lógica, eso es psicopatía con excusas. Y gracias a ti le quitaron al bebé. Tomás será un monstruo, pero tú eres el motivo por el que Lucía está sola pariendo en hospital público. Respuesta de la OP, qué dramático te pones, como si yo hubiera querido lastimarla. Yo vi la realidad, Lucía sin recursos, yo encerrada, Tomás devorándonos. Ustedes quieren que una se quede quieta y acepte su destino, para que la historia les parezca moralmente cómoda. Si el sistema le quitó la custodia, eso es culpa del sistema y de Tomás por empujarnos ahí. Yo solo intenté abrir una puerta cuando todas estaban cerradas. Usuario anónimo 2 dice, lo más irónico es que te crees estratega y cada movimiento hunde más a tu hija. ADN falso, cargo penal. Buscar a Julián, prensa. Elfo ladrón, arresto. Vender bebé, servicios sociales. Eres una ruina con patas y todavía te indignas porque la gente te llama villana. Respuesta de la OP, la ironía real es que tú creas que yo tenía opciones limpias. Tomás tenía el tablero, las reglas y el árbitro. Yo estaba jugando con las uñas porque era eso o morir lentamente. Si cada movimiento se volvió contra nosotras, es porque alguien estaba empujando las fichas desde arriba. Y sí, me indigno, porque me pintan como el mal absoluto mientras a él lo convierten en héroe por hacer lo mismo, usar poder para aplastar. Actualización 5. Pasé la Navidad en la cárcel. No, de paso, no unas horas, encerrada, con el ruido de llaves y la sensación de que el mundo seguía celebrando afuera como si yo fuera un error que se barre bajo la alfombra. Me acusaron de fraude, allanamiento y tráfico de menores por esa llamada, como si una conversación desesperada fuera equivalente a un crimen organizado. Tomás no necesitaba que me condenaran, necesitaba que me etiquetaran. Mientras yo contaba los minutos, Tomás contaba ganancias. Usó el escándalo como campaña. Se relanzó como el padre víctima que renace, el hombre traicionado que aún así sigue creyendo en la familia. Hizo entrevistas, se mostró con empleados, donó juguetes, sonrió con lágrimas medidas. Y la gente, que ama a un mártir masculino con dinero, le aplaudió. Sus ventas se triplicaron, porque en este mundo el dolor se monetiza si tienes el rostro correcto. Lucía, en cambio, estaba en el lado que nadie quiere ver. Sin mansión, sin acciones, sin bebé. No porque ella fuera mala madre, sino porque el sistema decidió que nuestra sangre era peligrosa, por mi culpa aparente, por mi etiqueta pública. Y Tomás, desde su pedestal, dejó que eso pasara porque le convenía que Lucía quedara débil. Una hija rota es más fácil de controlar que una hija con fuerza. Yo intenté sostenerme con rabia, porque la rabia al menos te calienta cuando te quitan todo. Me repetía que yo hice lo que tenía que hacer,
que si no luchaba, Tomás nos borraba sin resistencia. Me repetía que mis decisiones fueron respuestas a una agresión, no caprichos. Porque si aceptaba la versión de ellos, la de que yo soy un monstruo, entonces todo lo que viví sería inútil. El golpe final no vino del juez, ni del abogado, ni de la prensa. Vino de Lucía. Me mandó una foto como regalo, una cuna vacía. Sin bebé, sin manta, sin peluche. Solo el hueco. Y en ese hueco estaban todas las cosas que yo había querido proteger, y todas las cosas que se me salieron de las manos. No me escribió un mensaje largo. No me dijo, te odio, ni, te perdono. Me mandó la imagen, y eso fue peor, porque era un silencio con dientes. Era su manera de decirme que la Navidad no era villancicos, era ausencia. Y en ese momento, con esa foto clavada en los ojos, lo único que pude pensar fue que Tomás ganó no por ser mejor, sino por ser más frío, más paciente, más experto en convertir a la gente en piezas. Y aún así, si ustedes creen que yo me arrepiento como quieren que me arrepienta, se equivocan. Tomás provocó el incendio. Yo solo me negué a arder callada. Si el mundo decide que eso me hace culpable, entonces el mundo está diseñado para que mujeres como yo pierdan, incluso cuando solo intentan sobrevivir. Comentarios de la actualización 5. Usuario anónimo 1 dice, el final perfecto, tú en la cárcel, Tomás vendiendo más, y Lucía sin bebé. Y todavía escribes como si fueras una guerrera incomprendida. No sobreviviste, Isabel, arrasaste. Tu hija te mandó la cuna vacía porque tú eres eso, un hueco donde debería haber protección. Ojalá esa foto te persiga toda la vida. Respuesta de la OP, qué bonito te queda ser cruel desde una pantalla. Esa cuna vacía me duele, sí, pero no porque yo sea un hueco, sino porque el sistema prefirió castigarme a mí antes que castigar al hombre que nos empujó al borde. Tomás se lucra de su imagen y ustedes se la compran. Lucía está sufriendo porque la dejaron sola, porque la quebraron y la usaron como ejemplo. Si me quieren culpar de todo, háganlo, pero no finjan que eso arregla nada. Usuario anónimo 2 dice, no, no es el sistema. Eres tú. Tú mentiste, falsificaste, te colaste, llevaste droga, intentaste plantar evidencia y pediste vender un bebé. No hay villano externo que tape eso. Tomás es horrible, pero tú eres peligrosa. Y lo peor, sigues convencida de que mereces aplausos por incendiarlo todo. Respuesta de la OP, ustedes aman una historia simple, una villana y un héroe. Les molesta que yo sea compleja, que yo no baje la cabeza. Sí, hice cosas extremas, porque estaba en una situación extrema. Tomás no jugó limpio nunca, solo tuvo mejores disfraces. Si mi error fue creer que podía ganarle con su mismo lenguaje, entonces mi error fue subestimar cuánta gente disfruta ver caer a una mujer que se atreve a pelear.